Seguinos en Instagram, @ecomedios. Esta es la furia, furia española, baila flamenco con los rivales. Esta es la furia por Almodóvar, por caminos y por perales. Esta es la furia ibérica, furia, sus adversarios la corta danzan. Esta es la furia de Julio Iglesias, de Don Quijote y de Sancho Panza. Furia por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Furia por Gaby, por Miliki, por Don Jesús Gil, por el poema del mío sí. ¡Olé! Esta es la furia, furia de España, que te arrebata con su alegría, que te calienta con carne maura y a quien entregas a locomía. Esta es la furia hispana, que hace sonar sus castañuelas, a las mujeres ponen cachondas, y Manolarias y Antonio Banderas. Furia por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Furia por las minas de Sacristán, por los que canta Serrat, por Felipillo y por Aznar. ¡Olé! Por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Furia por las minas del Sacristán, por lo bien que canta Serrat, por Felipillo y por Aznar. ¡Olé! Furia y olé. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancando el fin de semana seguramente en familia y esperando la audición españolista por excelencia como hace 30 años, juntos a través de la radio, la magia de poder transmitir las sensaciones, las informaciones y nuestra opinión valedera en el vehículo que somos y el nexo permanente, auténtico en lo que pasa en el Deportivo Español, en el plano deportivo institucional, y la gente, el socio, el aficionado que espera este año futbolístico con mucha expectativa. Y además en un clima electoral, el 8 de marzo las elecciones, ya te vamos a contar porque ha sido una semana muy movidita para contar un montón de cuestiones ligado al panorama electoral y también a la preparación del equipo de Néstor El Chafa Fernández. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Hola, Turquito. El Deportivo Español cerró la serie de amistosos entre semana, venciendo a domicilio a la Guaya Urquiza. Buenas noches, muchachos. Comenzó una nueva jornada liguera. Gran victoria de los Asuna en Balaídos. Pamplonazo del equipo de Navarra. Victoria 2-1 ante el Celta. Vamos a estar desglosando eso toda la jornada y también vamos a hablar de la selección española que se prepara con fechas confirmadas para disputar un nuevo mundial y también para la finalísima. Ganó el Leganés, el equipo pepinero en la segunda división. Y hablando de Copa del Rey, ya están las semifinales establecidas. Habrá derbi vasco, Athletic Club Real Sociedad y un partido estelar, el Barça de Lamine Yamal frente al Atleti de Madrid del Cholo Simeone. Instituto Gallego Hispano Argentino Santiago Apóstol, centro de convenio con el Ministerio de Educación de España, doble titulación argentina y española que facilita el acceso a universidades europeas y amplía el futuro de sus alumnos en el campo profesional a escala global. Abierta la inscripción, niveles inicial, primario y secundario. Paso 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4954-6637. Seguinos en Instagram, @Radio Furia OK, las 24 horas visualizando las actividades del Deportivo Español y de España. Vamos a comenzar la audición por lo importante y por lo inmediato, ¿sí? Le decíamos una semana agitada, con algunas fechas que marcaban plazos, ya pensando en las elecciones de la presentación de listas, ¿sí? El día miércoles en el Centro Lalín estaban esperando
la comisión electoral, el arribo de las listas en tiempo y en forma, 20 y 30, la comisión electoral la integran Rodrigo Manzano, Joaquín Leirado, Luis Tarrío y Daniel Iglesias, quien está en España y está llegando por estas horas. Recordemos que la secretaria del club, Verónica Armida, preside la comisión electoral, pero no estuvo presente. Y la idea era, por supuesto, recibir las listas de las dos opciones que estaban circulando para hacer oficial de alguna forma los candidatos. Hay que destacar como primera medida algo que habíamos anunciado hace un tiempo largo, de que había tomado cartas en el asunto y de manera inmediata y prioritaria la Inspección General de Justicia, después de algunas cuestiones que se fueron dilatando, vamos a decir desencuentros, ¿sí? Divergencias, falta de comunicación. Bueno, la IGJ, después de alguna denuncia que llegó, intimó al oficialismo, que dio sus argumentos porque se había estirado demasiado la convocatoria de elecciones. Bueno, finalmente se fijó una audiencia para el martes que viene, martes 10 de febrero a las 12 del mediodía, en la sede de la IGJ están convocadas las dos partes, los apoderados y, en teoría, el candidato a presidente de cada lista, para dirimir la agenda electoral. Pero vayamos a lo que sucedió el miércoles, ¿no? Para ir entrando un poco en clima y haciendo una crónica de lo que ha sucedido esta semana, donde hubo movimientos, donde hubo llamados, sabiendo que la lista de la oposición Español Renace ya estaba consolidada, ya lo veníamos manifestando que estaba consolidada, era homogénea, ya estaba todo concretado, faltaba dirimir alguna cuestión y se terminó de resolver. Y la lista del oficialismo, bueno, sabíamos que había algunas dudas y de hecho continúan hasta hoy. Para ser sinceros, la lista de Español Renace se presentó en tiempo y en forma. Tengo entendido que estuvo presente una escribana que llevó María Sol Méndez, la candidata a presidente por la oposición, donde tomó nota en esa acta y constató de toda la cuestión, que la lista de Renace Español se presentó en tiempo y en forma y que la lista del oficialismo llegó un poco después de lo estipulado, no fue el apoderado, sí fue uno de los candidatos a vicepresidente, Fernando Mesina, pero con una situación que no termina de ser muy concreta, ¿no? Alguna anomalía. No estaban, si bien estaba la lista, no estaban definidos los cargos más importantes. Estamos hablando de presidente, viceprimero y vicesegundo. Y le pidieron una prórroga ahí ante la comisión electoral y con la candidata a presidenta de Español Renace, de la oposición, unas horas más para decidir los puestos jerárquicos, ¿no? ¿Quién iba a ser presidente, viceprimero y vicesegundo? Aparentemente accedió Sol Méndez con la condición que al otro día se pusiera en contacto el candidato o la candidata con Sol Méndez. Esto sucedió el día jueves, ayer. Leonardo Campos, para muchos conocido el Muñe. Nosotros hablamos hace un tiempito aquí por teléfono, en realidad una comunicación telefónica en el aire de Ecomedios, cuando se creó la Comisión de Transparencia, cuando fue el caso Cohen. Ahí hicimos una nota a Leonardo Campos, que, bueno, se tomó la decisión de que sea el candidato del oficialismo, ¿sí? Estaba una versión que Verónica Armida, que Fernando Mesina, que Juan Manuel Gijón, no Emanuel Gijón. Finalmente se decidió que Leonardo Campos sea el candidato a presidente por Español de Primera, oficialismo. Digo esto porque
también pudieron de alguna forma arreglar diferencias. Se pusieron de acuerdo con Diego Elías, que en un primer momento parecía que no iba a integrar la lista y finalmente va a ser el vocal número 1. Porque recordemos que está restringido Diego Elías porque lleva 2 mandatos y no puede hacer un tercero consecutivo, el presidente actual del Deportivo Español, que va a integrar la lista de Español de Primera como vocal número 1. Dicho esto, dijimos lo de la escribana, que constató todo lo que sucedió y las anomalías. Hoy viernes era el plazo definitivo para poder completar, si bien se sabía lo de Leonardo Campos como candidato a presidente, bueno, había otras observaciones por allí que surgieron de la lista de Español de Primera. Tengo entendido que hasta esta hora todavía no están terminando de confeccionar los nombres, porque recordemos que el estatuto marca que esa lista que se presenta en tiempo y en forma tiene que estar acompañada por firmas, por fotocopia de DNI, número de socio, y eso, por lo que pudimos averiguar en el momento de la presentación del vencimiento de plazo en el centro de la LIN, no había sucedido por el lado de Español de Primera. De hecho, creo que está todo en el acta que anotó la escribana. Y por lo que me dicen, eso se va a llevar de manifiesto el martes en la Inspección General de Justicia. Ahora bien, ya les voy a hablar de las listas. Vamos a dar a conocer las listas aquí, definidas, y después hay que ver si estarán aprobadas por la IGJ, sabiendo que la IGJ el 10, el martes que viene, con las dos partes, ¿sí?, con el oficialismo y oposición, oficialismo Español de Primera, oposición Español Renace, oficialismo Español de Primera con Leonardo Campos a la cabeza, oposición con Español Renace, con María Sol Méndez, quien fue la creadora, impulsora de la ley por las tierras del Deportivo Español, que se recuperaron, al menos para que Español las pueda utilizar por 20 años, no hace mucho, es la candidata a presidenta por la oposición Español Renace. El día martes, allí, veremos si se convalidan las dos listas y allí se va a trazar la agenda o el proceso electoral. Ahí hay que definir. Supongamos que esté todo bien, que la IGJ apruebe, más allá que se haya presentado fuera de tiempo la lista oficialista, que la IGJ apruebe eso. No creo que convoque a un cuarto intermedio, no creo, pero puede pasar también, para que haya un entendimiento de las dos partes. Si la oposición acepta esto, entonces se le dará curso a una agenda electoral. Allí ya sabemos que los padrones ya se presentaron, más allá de que se observó que había 190 socios en el año 2023, que había alguna que otra duda. Ya se hará alguna observación pertinente por parte de la Comisión Electoral, que ya se terminó el plazo de presentación de listas, si bien hubo una prórroga por la buena voluntad que me decían hasta hoy se está terminando de resolver algunas cuestiones, pero que mañana se va a recibir físicamente por parte de la Comisión Electoral. Habrá revisión de esa lista por parte de la Comisión Electoral y la IGJ. Si hay errores habrá que subsanarlo en un tiempo y después habrá otro tiempo para darle a esos arreglos o a esas observaciones que sean oficiales los arreglos y que puedan ser convalidados. Después se publican los edictos y después llega el momento de las elecciones. Así sería el proceso, vamos a decir, con normalidad, si es que no sucede nada el martes. Digo, el martes es, creo que, el día clave. El martes es el día decisivo, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de listas, ¿sí?, le vamos a contar a la gente, si bien fueron publicadas en algún caso en redes sociales,
Vamos a empezar por la lista de la oposición. Español Renace. María Sol Méndez, candidata a presidenta. Vicepresidente primero, Mario Rodríguez San Martín. Ya lo anticipamos el viernes pasado. Antonio Vidal Cerreda como vicesegundo. Vocales titulares, Joan Negreira, Pablo Enrique Marcos. Enrique Marcos sería el tesorero. Joan Negreira sería el secretario. Gonzalo Veladrich sería el secretario de actas. Pablo Nores sería el protesorero. Sebastián de Alba sería el prosecretario. Iñaki Pérez, Omar González, Federico Escribal, que es además el apoderado. Carlos Villares, Agustín Vitale, Juan Carlos Landucci Fernández y Emilio Leurín, los vocales titulares, ¿sí? En cuanto a los vocales suplentes, Fernando Prieto, Juan José del Río, Esteban Petito Álvarez, José Luis Pose, Danilo Maciel y Brian Nardelli. Como verán, hay cerca de una decena de integrantes de la Peña 30 de junio que incluso hicieron un comunicado donde respaldan e integran la lista Español Renace. Después tenemos comisión fiscalizadora, titular y suplente, y también comisión de honor, ¿sí? Está Miguel Ángel Negreira, Héctor Negreira, Gustavo Pérez Ulloa, Liliana Gilardoni, Matías Vitale, Natalia Ibáñez, Manuel Tomé Peón, Eloy Alvaredo, Luis Méndez, Ernesto Ordóñez, José de Alba y Ovidio Hortal. Esto tiene que ver con la lista Español Renace que lidera Sol Méndez. La lista oficialista Español de primera, con Leonardo Campos a la cabeza, Juan Manuel Gijón como vicepresidente primero y Fernando Mesina como vicepresidente segundo. Lo decíamos, Diego Elías como vocal 1 podría ser el secretario, Silvina Seoane, departamento de prensa, Susana Mera también, Gabriel Piñeiro, que está siempre activo en el club, Matías Lobo, Verónica Armida está como sexta en la numeración de los vocales titulares, Florencia Gijón, Walter Molteni, Claudio Martínez, Luis Lobo, Camila Somoza y Emiliano Azario, ¿sí? En los vocales suplentes, Claudio Jausa, Jessica Barroso, también que ha estado en el departamento de prensa, o sigue estando, César de Francesco, Matías Molteni, Martín Salas, Enrique Rodríguez. La fiscalizadora titular y suplente, tenemos a Matías Luzardo de Pisubi, Guillermo Salcedo, Javier Sino, Federico Severino, Pablo Calderado y Adrián Fernández. Comisión de honor, Manuel Gijón, ¿sí? Beatriz Rivas, Hortensia García, Néstor Elías, Gabriel Somoza y Luis Tarrío. Alguien me habló también de Verónica López en el listado que estaban viendo para que pueda integrar como una de las vocales. Por eso decimos que esta lista que mencioné puede tener algún cambio. Por ejemplo, Luis Tarrío Gómez, tengo entendido que es incompatible siendo integrante de la comisión electoral, no podría participar de una lista, ya sea de un lado o de otro. Tengo entendido que también eso está en el acta y habrá que ver qué es lo que sucede. Dicho esto, las cartas están echadas, muchachos, y como dijimos en algún momento, si el martes se convalida el proceso electoral, se aprueban las dos listas, más allá que una se presentó fuera de tiempo, y si hay un consenso, si hay un acuerdo, y si la IGJ dice, bueno, ustedes se arreglan, y las elecciones se llevan a cabo del 8, se arma un calendario electoral y esto se convalida, y hay elecciones el 8 de marzo, creemos que debería haber. Bueno, entonces sabemos que el viernes previo a las elecciones, el 6 de marzo, la idea es hacer un debate aquí, entre los dos candidatos a presidentes. Y los dos viernes anteriores, en 15 días, vendrá una lista, o sea, con 3 representantes, y la otra lista también vendrá el otro viernes para que puedan explicar sus proyectos y le puedan llegar al socio. Esa es la idea que tenemos, como lo hicimos creo que con mucho éxito y que fue muy, muy enriquecedor para el socio a través de estos micrófonos, para poder llegar al público y al socio del Deportivo Español, que es quien va a determinar decidiendo el futuro del club.
No dejes de probar el jamón crudo de Los Calvos, el 42, con frigorífico Los Calvos 1,70. La Secretaría General de Emigración de la Junta de Galicia, a través de la delegación en Buenos Aires, abre sus puertas para cubrir las necesidades de la comunidad gallega. Bartolomé Mitre 2550, 4952-9400, www.galiciaabarta.com. Segusur Matafuegos, ventas y recargas, 4912-4196, www.segusur.com.ar. Cervecería López, desde 1943, tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos. Avenida Álvarez Tomás 2136, Villa Ortúzar. Librería, papelería artística Tesis, autoservicio asistido integral, Scalabrini Ortiz 1828, Capital Federal, 4831-9323, Tesis, socios de italiano, 30% de recargo. Santagal, artículos sanitarios, distribuidor oficial de FB, Avenida Independencia 2218, Capital, 4942-9869. Adinov, cartelería digital, innovación tecnológica al servicio de la publicidad y la comunicación. www.adinov.com.ar. ¿Estás pensando en potenciar tu bienestar? ¿Estás pensando en Sport Club? Accede a más de 600 sedes en todo el país con espacios de entrenamiento al aire libre y descuentos exclusivos en más de 7.500 comercios. Socios de Español, importantes beneficios. Sport Club, cada vez más cerca tuyo. Grupo 55 de Manuel Gijón, empresa de servicios para la construcción y logística, Arana 1020 y Luis Guillón. Tienda de café, deliciosa pastelería y el mejor café molido a la vista. Avenida del Libertador, esquina Juramento, Belgrano. Pizzería Génova, frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera, Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús. La Cátedra Restaurante, cocina variada, desayunos empresariales, Cerviño 4699 Palermo. J. Braña Propiedades, un negocio para cada día del año. Murguiondo 4000 Lugano. Escribanía 4902-9646. Parrilla al carbón y restaurante El Establo. La mejor carne argentina. Paraguay 489 Capital. 4311-1639. Bueno, si nos estás viendo en YouTube, estamos en vivo en Furia Española TV y en Ecomedios, multiplataforma digital, con un montón de suscriptores, con renovación en la gráfica, en las imágenes. La radio viene pisando fuerte y tiene un proyecto muy ambicioso para este año 2026. Lo mismo nosotros en el streaming. Estamos preparando los partidos como único medio que sigue la campaña del Deportivo Español desde hace 30 años, así que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder llevar adelante la transmisión que se merece el hincha del Deportivo Español. Turquito, hablemos de los Osasuna de Pamplona, que ganó en Balaídos ante un Celta que venía bien, ¿no? Pero los rojillos plantaron bandera en Vigo. Sí, y hoy también jugó bien el Celta, ¿eh? La victoria fue 2-1 de los Osasuna, con letal fue, 2 golpes al mentón, 2 llegadas claras, 2 goles para el equipo visitante. Budimir, ¿cuándo no? Y Raúl García. ¿Cómo hace goles el croata Budimir? Sí, anda fino. Y seguramente lo vamos a ver con la selección de Croacia en el próximo Mundial. Tal cual. El gol del Celta lo hizo Borja Iglesias de penal. El Panda. Para el equipo celeste. A quien entrevistamos cuando fuimos hace 2 años, en la... Zaragoza. Sí, Suiza, señor. Suiza. Sí, señor. Que jugó ahí. Después se alejó un poco de la selección cuando pasó con el femenino, tomó distancia, después volvió, cuando se fue Rubiales. Siempre ha marcado su costado político, Borja Iglesias, posicionándose en la izquierda, en lo que es la igualdad y toda esa cuestión. No Rubiales, muchos futbolistas toman partido, pero él tomó mucho partido por eso. Rubiales, después de lo que hizo, quedó sepultado. Sí. Perdió todo. Saca eso, que fue un disparate lo que hizo, y lo terminó pagando, pero sí. Él construyó con Luis de la Fuente en lo futbolístico lo que es hoy la selección mundialmente hablando, ¿no? Con los futbolistas que en las selecciones menores, en las juveniles, empezaron a brillar y después están consolidados en primera hoy en la mayor. Hace un tiempo que España viene trabajando bien en fútbol, en fútbol base, en selecciones juveniles, en tenis, en ciclismo,
hay un montón de deportistas españoles que se destacan, ni hablar en básquet. O sea, hay un trabajo globalizado en diferentes, y que son deportes que son pilares en todo. El automovilismo también. Sí, seguro. La jornada continúa mañana, el sábado, con Rayo Oviedo, partido clave por el descenso. Hay mucho lío en el Rayo, con los jugadores, con la dirigencia. Debutó Thiago Fernández, el ex Vélez, en el Oviedo. Que mañana es una posibilidad que tiene el Oviedo para descontar el Rayo, ¿no? Los dos están en el pozo. Barcelona recibe como local al Mallorca, con Barcelona que tiene lesionado a Rafinha, también está lesionado Pedri, preocupa mucho en la selección eso, lo de Pedri, y son bajas sensibles. Jugador extraordinario, Pedri, ¿eh? Para mí en el top 5. GPS de la selección española. Fundamental. Sevilla va a enfrentar al Girona como local, un Sevilla que necesita puntos como agua en el desierto, y Almeida está con... La cuerda floja. Exacto. Sí. Real Sociedad recibe al Elche en el último partido de mañana. El domingo jugarán Deportivo Alavés frente al Getafe, Athletic Bilbao frente al Levante, Atlético de Madrid frente al Betis y el Valencia frente al Real Madrid, que no va a tener a Bellingham, no va a tener a Rodrigo, no va a tener a Militao y tampoco a Vinicius. Sí reaparecen Alexander-Arnold, Rudiger y Mendy en el equipo de Arbeloa. El lunes completan esta jornada Villarreal frente al Español. Repasemos: Barcelona 55, Real Madrid 54, Atlético 45, Villarreal 42, Betis 35 y Español 34. Las posiciones más importantes en el pozo están Rayo, Levante y Oviedo. Hablamos de la selección. El próximo día 20 de marzo va a salir la lista de Luis de la Fuente para la finalísima que se va a disputar el 27 contra la Argentina en el estadio Lusail de Qatar. Ahí se va a jugar la finalísima. Y 3 días después, en este mismo estadio, España va a jugar con Egipto. Otro partido de preparación de cara al Mundial, donde ya se sabe el stage, el búnker de la selección española, que va a estar en el Baylor School de Chattanooga. Ahí va a estar hospedada la selección española. Esto es en la sede de Chattanooga. Creo que es en... Porque el primer partido va a ser en Atlanta, el 15 de junio, frente al Cabo Verde. Ahí debuta la selección española. Un día antes que la selección argentina. Exacto. Pero la despedida de España, en España, va a ser en Riazor, el 4 de junio, frente a China. Ahí se despide del país, la selección absoluta, en Galicia. Eligieron Galicia, donde va a ser unos días... Eligieron bien. Unos días de pretemporada. Y Luis de la Fuente quiere jugar otro partido amistoso que puede hacer con México el 10 de junio. Para concluir la tarea del Turco y el informe, mejor dicho, hay que decirlo de Mikel Merino, que se lastimó, que se lesionó feo, que es baja para la finalísima y que está entre algodones para llegar al Mundial. Se cree que sí, el jugador del Arsenal vasco, que ha mostrado muy buen presente, ¿no?, para la selección y en la Premier, así que había preocupación por la baja de Mikel Merino. Centro Asturiano de Buenos Aires. Actividades para todas las edades en Vicente López. Tenis, fútbol, pádel y mucho más. Quinchos, parrillas y hermosos salones. 2 piletas con vista al río y colonia de vacaciones para los más pequeños. Para más información, 11 51 58 58 58 y en redes sociales, @Centro Asturiano BSAS. Seguimos en vivo en Furia Española y en YouTube, estamos en streaming, en Furia Española TV, en Ecomedios, multiplataforma digital, AM 1220. Hablemos ahora del plano futbolístico, el informe del fútbol profesional español que va tomando forma, un equipo, lo hemos dicho, más austero, pero competitivo. Néstor Fernández y su impronta de hacer un equipo ágil, dinámico, con buen despliegue, más joven de edad, un promedio de 24, 25 años. Ariel, de hecho, hoy firmó un volante mixto que pinta para hasta ser titular, que viene libre de Brazatí, pero tiene formación en San Lorenzo y Platense, Rodrigo Jalit, que hizo un gol en la pretemporada y es un volante mixto que tiene gol. Así es, Marcos, es uno de los refuerzos nuevos del Deportivo Español. De hecho, en el partido contra Comunicaciones del sábado y el martes ante la Uruguay,
tuvo la chance de ir de la partida, ya pensando en lo que va a ser el debut ante Yupanqui en el Bajo Flores. Quiero agregar, lo publicamos incluso en redes sociales, que hoy se firmó el contrato y desde este micrófono nosotros venimos diciendo que los jugadores jóvenes que llegan al club, Español tiene que hacerse valer. Y así hoy se manifestó el presidente Diego Elías y tenemos entendido que el 50% del pase de Halit ya le pertenece al Deportivo Español. Ha pasado con otros jugadores que vienen y capaz que la rompen, ojalá que este sea el caso, y después se van. Entonces, es cierto que deportivamente los necesitas, pero también hay que pensar en el futuro. Entonces, Halit, que pinta bien, bueno, el 50% ya es del Deportivo Español. Los últimos 2 amistosos que jugó Español fue el sábado pasado en el Bajo Flores, derrota por un tanto contra 0 ante Comunicaciones en el Bajo Flores. Gol de Cristian Vázquez. Y el martes en el complejo de Rancho Taxo, allí en Ezeiza, ganó Español 2-1 ante la Guay Urquiza, con goles de el Toto Narejo, tras centro de Jonathan Papillú y de Nicolás Ortiz. Este fue el último partido amistoso porque el cuerpo técnico decidió, teniendo en cuenta que hay varios jugadores que están ahí en lo que respecta a sus lesiones y tienen miedo que algunos puedan llegar a lesionarse a futuro, determinaron que Español no juegue más amistosos de verano y que se llegue de la mejor forma a los primeros 2 partidos que va a jugar Español en casa ante Yupanqui y Muñiz en el Estadio España. Los jugadores que están lesionados en enfermería son, yo creo, no sé, ustedes me van a ayudar, creo que el 70-80% son posibles titulares. Sí, sí. Van de arranque, por eso sabia decisión, ¿no? Sí, se jugaron muchos amistosos seguidos y en las etapas más duras, ¿no? Triples turnos, doble turno. Y si bien es un equipo dinámico, intenso, bueno, puede pasar estas cosas. Ahora recuperar a Nico Ríos, Abelita Fernández, Gonzalo Ronconi, para mí de los mejores que llegó. De hecho, vamos a tratar de dialogar en un ratito con Gonzalo Ronconi, uno de los refuerzos del Deportivo Español. Simón Martínez. Simón Martínez ya ha mejorado también en lo físico. Bielma, que tuvo un golpe en la rodilla. Hubo una mala fortuna también en la fractura de 2 dedos de Cristian Canán. Y después en la semana Maxi Barrios también. En el partido contra Comunicaciones. Claro, se fracturó el dedo de la mano. Vos sabés que... Hay 2 jugadores con yeso. Sí, Ariel decía del partido de Comu. Estuvo Eduardo Piso, que es el manager de Comunicaciones, estuve charlando con él y me dijo que le gustaron 2 jugadores de Español. Bielma y Enzo Martínez. Sí, señor. Enzo Martínez se lo vio mucho mejor en la pretemporada, con más confianza, más proyección, quizás un año de adaptación y ahora el despegue. Tiene todo cocinado en defensa, me parece, el Chafa, porque Caputo es el arquero. Es lo que más claro está. Claramente, Ricky Cabrera el capitán, además, ¿no, Ariel? Y un 98% que sí. Cabrera como primer central, Morales, el hombre que viene de JJ Urquiza, que el Chafa lo trajo de allí y tiene mucha confianza. La dupla central se viene consolidando y Barraza por ahora por derecha, porque el Bocha Robles, anotalo, este chico que vino libre de Aldo Civi es uno de los que me parece que pinta bien, y Enzo Martínez por izquierda, parece que la defensa es esa. Me parece que en la zona del lateral por derecha está superpoblado de jugadores en esa franja. Tenés ahí a Barraza, Dylan Martínez. Robles. Dylan Martínez. Dylan Martínez está a prueba. A prueba. Pero va a que llegar. Viene libre de Almirante Brown. Y también está a prueba un chico, Lautaro Barros. Pero que no es 4. Que no es 4. Que juega de stopper y zurdo. Y puede desempeñarse como volante central. Vos te decías de Arrieta también, que es como número 4. Ahí tenés, y el chico Calda, ¿no? Que es de Español, que bajó a la 3ª división. Ya vamos a hablar de la categoría 2005, porque hay algunas novedades. Con respecto al equipo, me parece, Ariel, que... Un plumazo bajo abajo. Sí, bajaron los 3 chicos de 2005 a la 3ª, pero eso no quiere decir que queden al margen, sino que van a ser reevaluados. Hicieron la etapa más dura de la pretemporada, con lo cual están bien desde lo físico.
El doble 5 creo que va a ser Bielma y Muñoz. Ariel, ayúdame si estamos bien. Mañana hay práctica de fútbol En el estadio, en la mañana. Así estaremos tempranito en el Gigante del Bajo Flores. Ya vamos a contarle también la tarea de resembrado que se está haciendo y está mucho mejor el campo de juego. Y ahí está la duda, ¿no? Saviolita, si está bien, va a jugar de entrada. Nico Ríos, que está con una pubalgia ahí medio alarmante. Ponelo en duda a Nico Ríos para el debut. Barrios o Ríos y Ronconi. Y me parece que a Enrique le está ganando la pulseada a Simón Martínez, me parece. ¿Y Jalit? Es otra de las posibilidades. Jalí también no lo perdamos de vista, que puede también meterse por ahí por derecha con Saviolita y Ronconi. El perrito Barrios quizás como falso 9. Veremos. Y arriba la duda, ¿no? Enríquez o Simón Martínez, tal vez. Pareciera que Enríquez está un peldaño arriba. Ojo que el otro día también en el segundo bloque probó con los dos juntos. Sí. Y ahí mejoró el equipo en ataque. Quizás en la pretemporada, en los amistosos, el déficit fue terminar las jugadas, evidentemente le costó hacer goles, ¿no? Porque sí tuvo elaboración, bien en defensa, pero no convirtió mucho. Y bueno, veremos si en la competencia con equipos de la categoría el equipo se destapa y puede ganar los 2 primeros partidos como local. Ojalá así sea, Marcos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Restaurante Casa de Galicia, especialidad en mariscos, San José 224, segundo piso, 4381-5215. Accesorios para el automotor Fernández e Hijos, Allende 3429, Devoto. Laboratorio Industrial Kimway, 2094-1549. Instagram, @kimway.ok. Presente en esta audición Claudio Martínez y familia. Grupo Nórdica, empresa de construcción, www.gruponordica.com.ar, perfeccionando espacios. En su taza el mejor café, Licor Café, 4765-0296. El ABC de Corcubión dedica sus actividades a la conservación y promoción de la cultura y tradiciones gallegas. Cruz 1871, Vicente López. La Buenos Aires de Paco, variedad y sabor asegurado en pastas. Bucareli 2599 y sucursales. Se adhiere a esta audición Magalí, Gael y Luis Alonso. Estudio jurídico del doctor Carlos Villares y asociados. Derecho procesal, daños y perjuicios, 156193-4880. Centro Riojano Español de Buenos Aires, Avenida Belgrano 952, Capital. Garalles Hermida, de Leirado Hermanos, Rivadavia 1337, Cabello 3955, Capital. Presente en esta audición, Celia y Jesús Seoane, con el corazón en el Deportivo Español. Pasajes aéreos, hoteles y excursiones en Fab Travel. 4957-4000. Seguimos en Furia Española, 30 años junto al Deportivo Español. Vamos a charlar con uno de los refuerzos del Deportivo Español. Para nosotros uno de los puntales, lo vimos muy bien, lo conocemos y sabemos que le puede dar un montón a Español. Gonzalo Ronconi. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo ahí a todos los que están en la mesa. Un gusto estar acá con ustedes en la radio. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás de esa sobrecarga que te tuvo un poco mal traer? En teoría, el lunes vas a entrenar a la par para llegar en óptimas condiciones al debut del campeonato. Sí, tal cual. Esta semanita estuve ahí con una sobrecarga, con un poquito ahí en el cuádriceps. Así que nada, con muchas ganas de volverme a sumar ahí con el grupo, que veo que está entrenando a full, ¿viste? Y eso te da muchas ganas también de meterte a entrenar con ellos. Así que nada, con muchas ganas de arrancar a la par. Seguramente, Gonzalo, se va a ver un Español versión 2026
muy intenso, ¿no? Sí, tal cual. La pretemporada está siendo muy dura. Sabemos que a todos los rivales que nos vamos a enfrentar nos van a querer ganar. Arrancamos con una seguidilla de local que sabemos que es muy importante porque el Español de local tiene que hacerse fuerte. Creo que eso es muy importante para todo el año. Así que nada, le estamos metiendo a full y nos estamos preparando para poder competir durante todo el año. Gonzalo, si bien nosotros te conocemos mucho, por tu paso por Atlas, sobre todo jugaste más de 120 partidos, hiciste como 10 goles, sos muy picante, te gusta filtrarte, ser profundo. Contanos un poco más de tus raíces, tus principios futbolísticos. Sí. Yo hice las inferiores en Independiente, hice Independiente hasta quinta división, de ahí estuve 2 años en Arsenal y después me tocó debutar en San Telmo, donde también estuve 2 años y medio ahí en San Telmo y también tuve varios partidos ahí. Después, bueno, cuando pasó todo el tema de la pandemia me tocó bajar de categoría y nada, estuve 1 añito en Claypole y después, como dijiste vos, estuve 4 años en Atlas, que donde me tocó jugar mucho, donde me tocó también crecer mucho y donde también sumé muchos partidos y mucha experiencia. Llegar a Español para vos es un desafío muy importante en tu carrera. Estás en una edad justa, ¿no? 28 años y continuidad y ganas de mostrarte en un equipo que tiene una vidriera enorme. Sí, como decís vos, sé al club donde llego, sé lo importante que es Español para esta categoría y para todo lo que es el ascenso. Entonces es un desafío lindo para mí, para mi carrera. Soy un jugador que me encanta competir, es un jugador que le encanta ganar y creo que en instituciones grandes como Español es lo que te demanda, así que estoy muy contento de estar en Español. Gonzalo, ¿es clave que el campo de juego del Estadio España esté en buenas condiciones para que el Deportivo muestre su fútbol? Sí. Creo que en una cancha tan grande como la nuestra y la idea que tiene Néstor de que intentemos jugar, de que todo el tiempo, de que seamos un equipo intenso, con y sin pelota, creemos que es importante que la cancha esté en condiciones para mostrar nuestro juego. Como también creo que tampoco nos va a temblar el pulso para cambiar presiones, ¿no? Y tener que pegar largo y presionar a los rivales en el campo rival. Así que nada, sí, creo que la cancha tiene que estar en buenas condiciones, así podemos desplegar lo que más sabemos hacer. Creo que llegaron muchos jugadores de muy buen pie, entonces creo que lo mejor nos puede pasar es que no como te decía, ¿no? Esto de hacernos fuerte en nuestra cancha y para eso es que la cancha esté en condiciones es muy importante. ¿Te gusta hacer la banda? ¿Te gusta recuperar, ¿no? Dar una mano, pero ser ese volante que filtre, ¿no? Que penetre, que sea profundo y llegar al gol? ¿Esa es tu principal característica, Gonzalo? Sí, tal cual. Quizás en Atlas lo viste mucho, esto de hacer toda la banda, pero también me ha tocado hacerlo de interior. Creo que soy un jugador que me adapto, que soy muy intenso en ese sentido. Y nada, no, esta libertad que también me da Néstor de soltarme, de aparecer en lugares donde nadie se lo espera, también eso creo que habla un poquito también de lo que va a proponer Español, ¿no? Esto de que sea un equipo rebelde, un equipo que quiera ser protagonista, y eso también me pone muy contento y con muchas ganas, ¿viste? De poder demostrar también lo que vengo haciendo. ¿Qué Español imaginás o imaginaste frente a Yupanqui en el debut? ¿Un Español protagonista, intenso? Sí, eso creo que, como te venía diciendo, es lo que demanda el club, ¿no? Esto de primero ser protagonista en todos los partidos, salir a buscar todos los partidos y también, obviamente, ¿no? En la cancha nuestra nos tenemos que hacer fuertes. Nos tocan 2 rivales que sabemos que son durísimos, que a Español le vienen a ganar todos, porque es un grande de la categoría y también es muy importante que también nosotros como equipo demostremos para lo que estamos y que nos hagamos fuerte en nuestra casa. Gonzalo, pasan los días, transitan las semanas y cada día se va conociendo más el grupo de jugadores. Puerta del vestuario hacia adentro, ¿están armando un grupo sólido? Sí, totalmente. Creo que desde el día que llegamos todos los refuerzos, la gente que estaba en el club y los más grandes, los más chicos,
nos hicieron sentir muy cómodos el día 1. Y sobre todo esto, ¿no? De llegar y que ya estén los más grandes en el gimnasio y que los chicos están sumando de donde les toca, están sumando. Creo que eso también marca un poquito, ¿no? Lo que busca Español este año y te dan esas ganas dobles de seguir creciendo y de competir hasta lo último. Así que eso creo que habla muy bien de los chicos que ya estaban, también de los que se sumaron personas que son primero que son muy humanos y después que son grandes jugadores. Así que nada, con muchas ganas de empezar a competir. Gonzalo, la última. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Qué jugador te gusta actualmente del fútbol nacional o de afuera? En tu posición, por supuesto, ¿no? Sí, yo en mi caso lo miro mucho a Nico González. Creo que tiene ese sacrificio, creo que tiene esa llegada. Son jugadores, obviamente, que son niveles superlativos, ¿no? Pero son jugadores que creo que son muy buenos, que lo hacen muy bien de donde juegan. Así que nada, uno trata de mirar siempre más o menos, ¿no? En la posición donde uno juega y también aprender de ello, ¿no? Dale, Gonza, te agradecemos esta charla, lo mejor de lo mejor, y estamos en contacto permanente. Mañana nos vemos. Dale, muchísimas gracias a todos ahí, saludos, buenas noches. Dale, un abrazo de gol. Gonzalo Ronconi, uno de los refuerzos del Deportivo Español en este año. Maintec Ingeniería, más de 40 años fabricando productos de calidad. Conozca nuestra variedad en válvulas, conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.maintec.com.ar 4919-9976. Con Maintec, más empresas y hogares en mejores condiciones. Hemos jugado en Madrid, en Galicia y en Castilla. Vamos a butar, que amigo Raúl, porque el Leganés volvió al triunfo para acomodarse en la clasificación. Cuando las cosas se ponen feas, todos los equipos se aferran a jugar en casa y a lo que puedan sacar en su estadio. Es lo que ha hecho el Leganés esta temporada, en la que no estaba firmando unos grandes números, pero poquito a poco, gracias a los triunfos en Butarque, está ya enderezando el rumbo. Tercera victoria consecutiva y corta la racha de un Granada que también parecía haber arrancado y que buscaba la tercera consecutiva en Liga, pero que se ha quedado sin nada esta vez en su visita al conjunto pepinero. Ganó 1-0 el Leganés, sufrió, pero se lleva los 3 puntos en una segunda división en la que hay varios nombres propios. Uno es Manex, el delantero fichado por el Racing, por el líder, que además se hizo famoso por fallar una ocasión clarísima el día de su debut ante el Barcelona en Copa del Rey, pero que es un delantero que iba a dar mucho que hablar en esta segunda vuelta y que ha sufrido una grave lesión de rodilla. Dice adiós a lo que resta de temporada. El otro nombre propio es Leonardo. No es ningún jugador, no es ningún presidente, no es ningún árbitro, ningún entrenador. Es el nombre que le han puesto al temporal que azota estos días España y que ha hecho que se suspenda ya el Ceuta-Córdoba, porque el Córdoba no podía garantizar el llegar a la ciudad autónoma, con lo cual el partido ha sido suspendido y está en el aire la disputa del partido del Cádiz. Veremos si finalmente ese encuentro se puede disputar. Por cierto, el Ceuta ha fichado a Ignacio Sor, delantero que llega procedente del Platense, y el Deportivo de La Coruña ha hecho una ampliación de capital de 30 millones de euros, casi nada, todo un dineral. Las ampliaciones de capitales en las sociedades anónimas lo que te permiten es captar nuevos inversores y por consiguiente tener más límite salarial y más posibilidad a la hora de fichar. Y en el repaso al fútbol de España, evidentemente hay que hablar de la Copa del Rey, ese torneo que tanto nos gusta a todos, en especial al equipo de Furia Española, que tantas veces lo ha retransmitido con tanta profesionalidad y tanta pasión desde España. Este año la final se va a disputar el fin de semana del 18-19 de abril y en ella estarán o Atlético de Madrid, o Barcelona, o Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Esos son los emparejamientos. Por un lado, colchoneros y culés, por el otro, derbi vasco. Se habla mucho de la mística que tiene el Atleti de Bilbao con la Copa del Rey, un torneo que lleva su nombre, ¿no? Siempre por todos los años que lo ha ganado, sobre todo en la década del 60, del 70.
incluso del 80, y porque lo ganó hace poco. Sin embargo, es destacable lo de la Real Sociedad. 3 semifinales consecutivas y un título también hace unos años, en la época de la pandemia. Lo de la Real este año además tiene todavía más épica, porque lleva sufriendo todas las eliminatorias. De hecho, si se contabilizan los minutos de las eliminatorias de 16avos, cuartos, octavos, solo ha ido por delante en el marcador 20 minutos de los últimos 329. Es decir, casi siempre ha ido perdiendo las eliminatorias y luego siempre ha pasado, ya sea por penaltis, por remontadas a última hora, pero incluso en las eliminatorias primeras, en 32avos y demás, contra equipos de categorías inferiores como fue el Reus o los primeros equipos, sufrió para pasar las eliminatorias. Esta vez se deshizo del Alavés con Remiro parando un penalti además que algunos lo han catalogado como uno de los más surrealistas de los últimos años en el fútbol. Agarra el defensa al delantero de la camiseta y le acaba poniendo la camiseta en la cabeza de manera que le tapa hasta la visión, poco más y la arranca hasta el GPS en el que miden ahora las pulsaciones y los kilómetros recorridos. Bueno, sufriendo o no sufriendo, la Real va a estar en semifinales. Se va a medir a un Atleti de Bilbao que, si hablamos de meritorio lo de la Real, de 3 semifinales seguidas, lo de Ernesto Valverde es también para escribir un capítulo aparte en un libro. 7 semifinales lleva ya Ernesto Valverde a lo largo de su carrera como entrenador en los diferentes equipos de Copa del Rey. Y en la otra se miden Atlético de Madrid y Barcelona. Los colchoneros llegan tras meterle una manita al Betis, mientras que el Barcelona, tras haber sufrido para eliminar al Albacete, el equipo modesto que este año más lejos ha llegado, que eliminó al Real Madrid. De hecho, se desvelaba estos días que tras eliminar al Real Madrid, algunos futbolistas del Barcelona mandaban mensajes curiosos a los jugadores del Albacete, consiguieron los teléfonos de jugadores del Albacete, les enviaban mensajes, días después estaban diciendo, mira, nos vemos las caras. Bueno, pues sufrió el Barcelona, se deshizo del Albacete y ahora se medirá al Atlético de Madrid. Semifinales de una Copa del Rey que un año más vuelve a ser apasionante en el fútbol español. Ospaña, excelencia médica y respaldo internacional. Servicios de medicina privada en todo el país. Consultorios propios. Ospaña, Venezuela 1146 Capital. 4382-0400. Borrajo Propiedades, compraventa, alquileres, tasaciones sin cargo. Ramón Falcón 6691, casi esquina Lisandro de la Torre en Liniers. 4644-3333. Frigorífico El Bierzo, desde 1957 la familia del sabor. Búscanos en Instagram, @fiambres.elbierzo. Pizzería Solera, hechas con la mejor mozzarella. Pizza al corte, en Villa del Parque, Cuenca 2756 y en el microcentro, Sarmiento, esquina Maipú. Centro Galicia de Buenos Aires, actividades culturales, sociales y deportivas. Bartolomé Mitre 2552 Capital. Campo Deportivo en Olivos, Avenida del Libertador 2025, 4799-7750. Para darte la tranquilidad cuando la necesitas, Marcelo De Stefano, productor de seguros, 155475-6605. Se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del expresidente del club, Daniel Calzón, acompañando siempre al Deportivo Español, Adriana Calzón. España y el mundo en sus manos con Hispania Viajes, una agencia a su servicio. Avenida Rivadavia 1356, teléfono 4384-8011. Corcho Restó, pastelería de excelencia y los mejores platos del día. Avenida Las Heras 2001, Recoleta. Casa Sánchez, grabados láser, sellos de goma, Lima 461 Capital Federal, 4383-2246. Fábrica de embutidos Milu, calidad en su mesa, embutidos premium, Entre Ríos 2215 Quilmes, 4250-3803. Restaurante Paxapoga, expertos en paellas, Beruti 4643 Palermo. En Pinamar nos encontrás en Del Tuyú 257. También te esperamos en Cariló, Avellano 285. Ahora presenta Panadería Vidal, Catering, Servicio de Lunch, Avenida Castañares 4886 Capital, 116992-1001. Bien, bloque final de Furia Española, estamos en vivo aquí en Ecomedios, AM 1220 y en Furia Española TV. Un saludo para Alex, hincha del Celta, no puede creer que haya perdido hoy. Y también habla de la incorporación, Jalit, que parecido al Chino Luna, dice que es, estéticamente, ¿sí?
Bueno, Ariel, hablemos de la... Sí, ¿qué vas a decir? ¿Hablamos de la 2005 o Claro. de prueba de jugadores? La 2005, importante decir que ayer firmaron contrato, ¿no? Lo que habíamos dicho, los 3 futbolistas categoría 2005, porque Papillú y Narejo ya tienen contrato, ¿sí? Lo mismo que Espósito, ¿sí? Hay 3 2005 que ya tenían contrato y ahora se suman 3 más. Los futbolistas que le hicieron primer contrato: Nicolás Ostuni, Santiago Caldas, Nicolás Espósito y Santino Felizola. Los 3 se sumaron a los entrenamientos que arrancaron este lunes de la tercera al mando de el Pájaro Oscar Tedini, exjugador de San Lorenzo, y estuvo no hace mucho como ayudante de campo de Apullo en la primera de Español. Lo sigue acompañando a Oscar Tedini en la tercera división Diego Ceruti. Si hablamos de prueba de jugadores, esta semana comienzan a probarse de cuarta a novena división. Cuarta división, categoría 2006-2007, el miércoles a las 9 de la mañana. Quinta división, categoría 2008, el martes a las 7:45. Sexta división, categoría 2009, el lunes a las 8:15 de la mañana. Si hablamos de las 3 categorías más chicas, séptima división, categoría 2010, el miércoles 11. Octava división, el jueves 12. Novena división, categoría 2012, el viernes 13. Estas 3 divisiones, séptima, octava y novena división, las pruebas son a las 3 de la tarde. Con una masa crocante y casera, la mozzarella estacionada en su punto justo. El fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de Pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacendepizzas.com. Almacén de Pizzas. Buena pizza siempre. Compañía Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en café y té 3. Atención esmerada a la gastronomía. 50 años de calidad compartidos con vos. Teléfono 4-712-4000. www.café3asturiana.com.ar. Bueno, a ver, hablamos de campo de juego que luce mejor. Se ha hecho una tarea este último tiempo de fertilización de semillas estivales en 2 etapas, ¿sí? Además del aireado, arenado. Fertilizantes. En eso hay que darle la derecha a Diego Elías, ¿no? Que ha estado detrás de este objetivo de invertir para que el campo de juego quede en óptimas condiciones. Creo que ese es un buen refuerzo. Siempre hablamos de que, más allá de los jugadores, tener el plantel al día es el esfuerzo mayor. Kinesiólogo, doctor, ¿no? Masajista, nutricionista. El lunes comienza una nutricionista. Eso es bueno decirlo. Y bueno, sabemos que no es fácil en la categoría, pero el campo de juego es vital. Si Español quiere desarrollar un buen juego y aprovechar lo ancho con jugadores picantes como Saviolita, Nico Ríos, Ronconi, bueno, necesitas amplitud y que la pelota ruede bien. Así que esperemos que el partido de Yupanqui llegue en óptimas condiciones el fiel. Hablando de Yupanqui, Marcos, la noche anterior al partido, Néstor Fernández quiere concentrar en el club para el debut. Quedó conforme con la pretemporada y la etapa más exigente, los triples turnos de la semana, donde hicimos el programa en vivo, pernoctando esa semana en la pensión, donde estuvo todo bien organizado para que los jugadores, por supuesto, puedan cumplimentar esa etapa más dura y además en la convivencia, ¿no? Conocer más al grupo, el cuerpo técnico para inculcar sus conceptos. Ha sido positivo en ese sentido también la pretemporada de verano, Ariel. El Deportivo llega bien para el debut, tengo esa sensación. Ojalá. Todavía faltan 15 días para ir probando, ensayando.
Pregunto en voz alta. Sí. ¿21 o 28 empieza el campeonato? Creo que 21 porque incluso es inminente el anuncio de que Teis Sport va a seguir transmitiendo el Nacional. La B Nacional empieza el 13 sí o sí. Por eso, todo va a continuar como está. Porque aparentemente se negoció, todavía hay que potenciarlo, con Teis Sport. Teis Play seguiría con el streaming en lo digital, en los partidos incluso de la B Metropolitana. Hasta ahí se llega. El importe no es tanto lo que van a recibir los clubes, al menos por lo que pudimos averiguar, los clubes de la B Nacional, 50 millones, 15 los de la B Metro y 7 de la C. Vos pensás que, por ejemplo, Español, por lo que nos dijeron, el presupuesto solamente de los futbolistas es de 25 millones y bajó a lo que era el año pasado, 7 millones que además Español no los recibe porque tienen la deuda con los juicios, que se va absorbiendo el embargo ese, que no sé por cuánto tiempo. Así que es poco. Pero bueno, es algo, ¿no? Cero eso. Se esperaba más en la AFA, pero tuvieron que negociar y acordar esto. Igual todavía no está oficializado, pero en principio seguiría Teis Sport. Lo potenciamos porque todavía no está definido. Finalmente, Marcos, teniendo en cuenta que trajeron varios volantes en la mitad del terreno, Jerónimo Vilariño tomó la decisión propia, y también fue que también le demoraron el contrato, tomó la decisión de dejar el Deportivo Español. Sí, una pena. Jerónimo Vilariño parecía que iba a tomar rodaje, siempre se quedó ahí, ¿no? Parecía que iba a tomar ritmo, desde que llegó con Madoni, recordamos después con Mapuso, y esta vuelta parecía que iba a tener ruedo y rodaje, y no, evidentemente también entendemos que quizás él mismo se atormentó, me parece que tomó una decisión muy apresurada, me parece a mí, pero bueno, ya está, dio el portazo y se fue. Un plantel que, lo hemos dicho, tiene recambio y espejos, ¿no? Como se le dice, en puestos, ¿no? Claro. Quizás en algunos más que en otros, y la idea es, por eso la decisión del cuerpo técnico, bajar muchos futbolistas que se habían sumado a la tercera división, para que el grupo no sea tan nutrido en lo que es primera división. Después podemos discutir la 2005, por qué están ahí y no allá, bueno, pero había que hacer una reducción del plantel profesional del primer equipo. Puede llegar un arquero más, Bueno. Y que sean 4, no 3. Bueno, veremos entonces, todavía queda tiempo para el comienzo del campeonato. Mañana práctica de fútbol, no más amistoso, sí práctica interna de fútbol, a la espera de que se recuperen los futbolistas importantes. Lo hablamos con Ronconi, que el lunes arranca a la par, Nico Ríos que está con esa pubalgia y esa molestia en el aductor, Saviolita con el gemelo cargado también, que parecía un desgarro, bueno, se ha recuperado. Maxi Barrios, Cristian Canán, no sé si llegan. Lo de Canán se le va a poner una félula cuando pasen creo que 10 días más, va a llegar con lo justo, no sé si va a estar para el arranque, me parece. Canán es más de contención, Bielma es más de despliegue, ¿no? Para que vayamos viendo los 5, uno posicional, uno más aguerrido y otro más dinámico, más de lanzar como Bielma. Y Muñoz va a estar un poco más suelto, ¿no? Depende si juega Barrios, quizás Muñoz se atrase un poquito. Por ahí pasa un poquito, me parece, la demanda y la decisión que va a tener que tomar el cuerpo técnico, que tiene opciones, ¿no? Atrás parece todo más o menos resuelto, del medio hacia adelante habrá que ver quién termina sacando ventaja en esta recta final para el comienzo frente a Yupanqui. Muchachos, les quedó algo pendiente, nos vamos. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y sobre todo a Gerardo Subirana en la operación técnica de Ecomedios. Nos pasamos 5 minutitos, sí, es verdad. Estamos en el bonus track, en el descuento. Valió la pena. Muchachos, buen fin de semana. Igualmente. Y nos reencontramos aquí el próximo viernes a las 21 en Ecomedios y nos seguís en redes sociales, @Radio Fura OK en Instagram. Como siempre, 24/7 junto al Deportivo Español. Chau. España, 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 qué linda tierra.